Estimados alumnos, hoy iniciamos nuestra jornada de clases respecto a lo que se refiere a seguir con nuestro contenido programático en continuación a lo que vimos la clase anterior, que era sobre balanza de pagos. Hoy vamos a tratar lo que es el mercado de divisas. Y lo que vamos a tratar de entender es cómo visualizar el tipo de cambio como un precio que depende de las fuerzas del mercado. Vamos a ver cómo la cuenta corriente incide en la oferta, establecer obviamente las fuentes de la demanda, de la oferta y los tipos de cambio que se determinan en el mercado, que sería el mercado de equilibrio. Entonces vamos a entender cómo determinar el volumen y los precios en el comercio internacional. Y todo lo que atañe a lo que es conocer cómo varía el tipo de cambio, sobre ciertas decisiones de política. Teniendo que nosotros ya entendemos que el tipo de cambio es parte de la política monetaria y es una forma de que incide en los aspectos internacionales en el mercado nacional. Entonces, la relación entre lo que es la cuenta corriente y el tipo de cambio. Tenemos que observar esto desde el enfoque fundamental, donde básicamente hay eh, ciertos factores determinados por el comportamiento de la cuenta corriente. Estamos hablando de la balanza de pagos. Y allí básicamente tenemos factores que determinan el tipo de cambio bajo un enfoque de movimientos internacionales de capital y la cuenta corriente, donde es la principal fuente de oferta y demanda de divisas. Y la otra forma de ver es cuando la cuenta corriente determina el tipo de cambio de largo plazo, conforme a la oferta y demanda esperada. Entonces ahí tenemos eh, cómo está determinado entonces el tipo de cambio y básicamente está determinado por los movimientos internacionales que tiene un país. Y eso se ve en la cuenta corriente. El tipo de cambio de equilibrio. Para saber qué es el tipo de cambio de equilibrio, primero tenemos que definir qué es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio básicamente es perdón, el precio de la divisa extranjera en términos de moneda nacional. Y siempre cuando uno tiene la incidencia del tipo de cambio es porque existe una economía abierta. Una economía abierta sería una economía que comercia con todo el mundo, donde el tipo de cambio es uno de los precios más relevantes, uno de los precios más relevantes para tomar decisiones. Entonces, como todos los precios, el tipo de cambio está incidido por las fuerzas de mercado. Y para poder entender cómo se modifica el tipo de cambio, es necesario entender los factores que inciden en esas fuerzas de mercado. Porque si no, no vamos a poder tener la visión suficiente sobre cómo variaría el tipo de cambio. Entonces vamos a tener dos etapas. Primero vamos a examinar los factores que afectan la cuenta corriente y la segunda los factores que afectan la cuenta de capital. Y ahí vamos a ver que la cuenta corriente sería la más importante en respecto a que esta incidencia es igual en cualquier parte del mundo y el impacto en la cuenta de capital depende del grado de apertura que tiene el país a la inversión extranjera. Entonces, las principales fuentes de divisas, de oferta de divisas, mejor dicho, o los principales factores que inciden en la oferta de divisas serían las exportaciones de bienes y servicios,
las remesas de los que viven en el exterior envían, las intervenciones del Banco Central si vende divisas en el mercado y obviamente las entradas netas de capital externo, que está entre la inversión externa directa y la inversión externa indirecta. Nosotros ya sabemos qué significa ambos conceptos, inversión interna directa e indirecta. Entonces, si todo lo demás permanece constante, un incremento de la oferta de divisa va a provocar una apreciación de la moneda nacional. Es decir, el tipo de cambio se va a reducir. Teniendo que estos factores se modifiquen y se mantiene todo lo demás constante, es decir, el precio interno está constante, la cantidad de oferta monetaria está constante, el nivel de reservas internacionales está constante, no cambió. En ese caso, cualquiera de estos factores que hace que varíe la oferta monetaria va a hacer que la moneda nacional se aprecie. Y estamos hablando de mercado, economía abierta. Estamos hablando de economía abierta por el concepto que estamos aplicando. Pues si no, tendríamos que decir devaluación, si era una economía cerrada. Sin embargo, estamos hablando de una economía abierta, por lo tanto, este concepto es aplicable en estos casos, ¿no? Entonces, si aumentan las exportaciones de bienes y servicios, va a haber una mayor oferta de divisas o de dólares y va a hacer que la moneda nacional se aprecie. Una apreciación de la moneda nacional en términos internos es buena. ¿Por qué? Porque la moneda nacional se fortalece. En términos externos podría ser un punto a observar. O sea, tendríamos este resultado, donde el aumento de la oferta, de divisas, que sería esta, se está moviendo ahí, va a hacer que eh, el precio de la moneda nacional suba. Eso es básicamente lo que se está diciendo si sucede uno de los factores que estamos observando como factores que inciden en la oferta de divisa. Cualquiera de estos factores. Repito, lo que tenga que ver son las exportaciones de bienes, servicios, remesas a los ciudadanos que trabajan en el extranjero, las intervenciones del Banco Central, vendiendo obviamente divisas, y las entradas de capital. Eso va a hacer que cambie la oferta monetaria. ¿Qué pasa con la demanda? Y tenemos también factores que inciden en la demanda. Las importaciones de bienes y servicios. También están las intervenciones del Banco Central, pero comprando divisas, quitando dólares del mercado. Las salidas de capital, todo lo contrario a lo que se hacía en la oferta. Si eso sucede, también va a tener un efecto en el valor de la divisa. Entonces, si la demanda sube, si la demanda de divisa sube, lo que vamos a tener es que la divisa se va a apreciar y la moneda nacional se va a depreciar. Todo lo contrario a lo que sucedía en el caso de la oferta de divisas. En este caso, acá tenemos la demanda de divisas, sube la demanda de divisas, se aprecia la divisa. En el caso anterior, teníamos la oferta de divisas sube, la moneda nacional o la divisa se deprecia y la moneda nacional se aprecia. Porque ya las combinaciones puede pasar.
Esos son los puntos importantes que debemos ver, observar y reconocer cuando estos factores se modifican o tienen cambios en el proceso. Entonces, si la demanda de divisa cambia, si la demanda de divisa cambia al mismo ritmo que la oferta, el tipo de cambio va a permanecer constante. Eh, ¿Qué va a pasar allí? Vamos a hacer la recreación de eso. Primero dijimos que si la oferta, ahí teníamos la oferta de divisa y la demanda de divisas. Entonces, si la oferta, voy a usar este, o puedo usar este también en azul. Si la oferta de divisas aumenta, es decir, cambia la oferta de divisas a una posición oferta sub 1, va a hacer que el tipo de cambio baje. Eso hace que el tipo de cambio baje. Ok. Si la demanda de divisas también cambia en la misma posición o en la misma cuantía que la oferta, entonces aumenta la demanda en la misma cuantía. Vamos a hacerlo más. Vamos a hacerlo así. Ahí está. En la misma cuantía que la oferta, el tipo de cambio no va a variar, pero la cantidad de oferta, el tipo de cambio o la cantidad de divisas en el mercado sí va a cambiar. El precio nada más, el tipo de cambio no va a cambiar. Eso es lo que dice. Entonces, si ambos cambian en la misma cuantía, entonces todos se van a permanecer constantes. Y ahí puede ser, por ejemplo, debido a la intervención del SP, que puede afectar tanto la oferta y la demanda, a modo de mitigar las presiones de tipo de cambio externo. Entonces, puede haber múltiples factores, tanto de la oferta y la demanda, que hacen que se pueda predecir ex ante cuál va a ser el tipo de cambio de equilibrio. Pero se puede tener una tendencia de cuál va a ser. Entonces, el tipo de cambio de equilibrio puede lograr que las exportaciones de bienes y servicios sean iguales a las importaciones. Teniendo que ver la oferta y la demanda, cuanto más oferta tenga, quiere decir que tengo muchas exportaciones y cuanto más demanda, muchas importaciones. Entonces la demanda de divisa es igual a la oferta cuando está en equilibrio. Es decir, puede ser una posición cualquiera inicial, donde el equilibrio inicial es este y el segundo equilibrio sería este. Puede haber distintos equilibrios en distintos momentos. Entonces, como las importaciones en la cuenta corriente o en la cuenta de servicios incluye el pago de intereses de la deuda externa, un país que es deudor necesita un superávit en la balanza comercial para compensar el déficit de la cuenta de servicios. Entonces, de esta manera, su deuda externa va a seguir creciendo. Entonces, bajo un régimen de libre flotación, así como tiene hoy en día el Paraguay, el tipo de cambio de equilibrio se va a establecer de manera automática, donde el punto donde la oferta de divisas igual a la demanda de divisas es donde se produce el tipo de cambio de equilibrio. El mismo concepto que se usa en cualquier mercado. Entonces, con el tipo de cambio fijo, sin embargo, se debe calcular el tipo de cambio de equilibrio con base a experiencias pasadas, a las proyecciones, etc. Es decir, cuando el gobierno dice el tipo de cambio va a ser,
este. Allí no se determina por la oferta y la demanda, sino alguien pone el mejor tipo de cambio que no afecte demasiado a la economía. Eso básicamente sería el punto primordial de los dos escenarios, una economía abierta y una economía cerrada. Existen ciertas discusiones donde se tiene la oferta y la demanda de divisas en economía cerrada y se tiene que compensar el, el efecto de fijar un tipo de cambio fuera de mercado. Y eso ya habíamos hablado en la clase anterior que incide en, en la cantidad de reservas, en la cantidad de reservas monetarias. Entonces, vamos a poner el gráfico anterior. Voy a cambiar. Está lo. En este gráfico que estamos viendo, eh, básicamente tenemos el valor de lo que podría ser la cantidad ofertada, donde representan las exportaciones y las importaciones en términos de moneda extranjera, en ambos casos. Eso incide en la oferta y la demanda de divisas. Entonces, el valor va a estar representado por la cantidad de divisas que están en el mercado o que se necesita para cubrir las importaciones o la exportación por el precio del dólar. Entonces, el volumen de las exportaciones va a depender de la oferta exportable de un país y de la demanda externa. De eso se puede decir que la curva de oferta de divisas de un país cualquiera siempre va a tener pendiente positiva. Y eso lo vemos aquí. La oferta tiene pendiente positiva. Y la demanda, todo lo contrario, tiene pendiente negativa. Debido a que a medida que aumenta el precio, el tipo de cambio, se va a reducir la demanda de divisas. Lo mismo decir, a mayor tipo de cambio, mayor incentivo para exportar y a mayor ingreso por concepto de exportación. Y con un tipo de cambio alto, las exportaciones del país exportador puede ofrecer descuentos a clientes internacionales a fin de que no le afecte. Entonces, mayor oferta de divisas, hay una mayor exportación. Sin embargo, la demanda depende de la situación económica interna y del precio de productos importados en términos de moneda nacional. Eso básicamente va a suponer que el incremento de las importaciones del país importador no va a afectar el precio mundial. ¿Por qué? Porque es un país chico, hay competencia perfecta. Entonces el precio de las importaciones en términos de moneda nacional va a depender siempre del tipo de cambio. Y si el tipo de cambio o del precio de los productos importados van a ser más caros si es que el tipo de cambio sube. Es lo que pasa hoy día, por ejemplo, con los productos internos de Paraguay. Entonces, si el tipo de cambio baja, las importaciones van a subir en términos de volumen, porque para los extranjeros va a ser más barato comprar los productos que el país está importando. El Paraguay importe va a ser mucho más barato si sube el tipo de cambio. Entonces, si los precios están en dólares, ese efecto va a tener. Y eso va a explicar por qué la pendiente de la curva de demanda de divisas es negativa. Entonces, a medida que sube el tipo de cambio, se reducen las importaciones. Entonces, si suben los precios de los productos importados, la curva de demanda de divisas puede desplazarse hacia la izquierda, es decir, vamos a cambiar esto para que no se encime. Esta es la curva de oferta, esta es la curva de demanda, vamos a borrarlo.
meterlo esto. Ahí está. Vamos a usar el gráfico. Ahí está. Perfecto. Ok. Entonces, si los precios en dólares bajan, la curva de demanda de divisas, curva de demanda de divisas, se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces vamos a usar esto como así. Se va a desplazar hacia la izquierda, se va a reducir entonces. ¿Por qué se va a reducir? Porque los precios en dólares también se reducen. Entonces la curva de demanda de divisas se reduce. Necesito menos divisas para comprar la misma cantidad de bienes importados. Entonces cuando se reduce la demanda, el precio de la divisa, vamos a seguir importando el mismo volumen, pero pagamos menos. Si hacemos que el precio sea más bajo y compramos mayor volumen, la curva de importaciones puede permanecer sin cambio. ¿Por qué? Porque la demanda de importaciones va a ser la misma cuantía. ¿Debido a qué? Porque la cantidad de gastos en importaciones, voy a poner negro, la cantidad de gastos de importaciones es igual a la cantidad de productos por el tipo de cambio. Por el tipo de cambio. Entonces, si el tipo de cambio baja, va a ser más barato comprar la misma cuantía. Si esto baja, va a ser mucho más barato comprar la misma cuantía. Pero si levanto en la misma proporción la cantidad importada, las importaciones se van a mantener constantes. Eso es lo que nos dice la combinación de casos que puede sucederse en las interacciones de la oferta y demanda de divisas. Entonces el efecto de volumen es mayor que el efecto, en este caso el efecto de volumen es igual al efecto precio. En cambio, si el tipo de cambio se reduce mucho más, pero yo tengo que comprar una cantidad no proporcional a la reducción del tipo de cambio para mantener las importaciones, en ese caso el efecto volumen, o sea, la cantidad de volumen es mucho mayor que el efecto precio. ¿Por qué? Porque cambiaron los precios, pero mi cantidad de importaciones se mantiene constantes debido a esa combinación. Ok. Otro componente, otro concepto que hay que conocer sería lo que se conoce como términos de intercambio. Términos de intercambio. Vamos a ver la presentación. Este sería el que estamos viendo ahí, el gráfico. Y ahí vemos el término de intercambio. El término de intercambio o el termos trade se conoce como el que mide la razón entre el índice de precios de dólares de los productos de un país que exporta y el índice de precios en dólares o en divisa de productos de un país que importa. Básicamente es el coeficiente que pondera el índice como las participaciones de cada producto en las exportaciones o importaciones. Es decir, el precio de las exportaciones crece más que los precios de las importaciones, los términos de intercambio mejoran. Eso es básicamente lo que trata de medir la razón de términos de intercambio. Mostrar cuál es la posición internacional que tiene el país frente
al, al resto del mundo. Entonces tenemos términos de intercambio que va a ser igual a índice de precios de importaciones, precios de importaciones, voy a poner M nomás, dividido el índice de precios de esto es exportaciones, índice de precios de exportaciones dividido el índice de precios de importación. Ahí está. Y eso nos dice cuál es la posición internacional que tiene una economía frente al resto del mundo. Para poder mejorar los términos de intercambio, básicamente la curva de oferta se tiene que desplazar hacia la derecha. La curva de oferta tiene que desplazarse hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Que esto tiene que ir hacia la derecha, y decir que va a ir así. Tiene que aumentar. La oferta serían las exportaciones. Y la curva de demanda de divisa hacia la izquierda, o sea, tiene que reducirse por las importaciones. Si esto es simétrico, un empeoramiento de los términos de intercambio va a aumentar el tipo de cambio, es decir, va a haber una depreciación de la moneda nacional. Sin embargo, un incremento en las transacciones que amplía la oferta de divisas y desplaza la curva de divisas hacia la derecha, va a tener ese efecto. Entonces, un incremento de la tasa de interés internacional va a aumentar el servicio de la deuda, va a ser más caro pagar la deuda y va a hacer que crezca la divisa y va a desplazar la curva de importaciones hacia la derecha. La curva de importaciones es la demanda, es decir, esto va a ir para acá, a subir eso. Entonces, un régimen de tipo de cambio, cuando el tipo de cambio es fijo, el tipo de cambio obviamente determina el gobierno, no puede coincidir con el tipo de cambio de equilibrio, no siempre. Entonces, si el tipo de cambio es fijo, es más bajo que el equilibrio que tiene que tener, entonces la moneda nacional se va a estar sobrevaluada. Y todo lo contrario cuando se subvalúa. Cuando es de libre flotación, sobrevaluar la moneda sería prácticamente imposible porque el mercado pone donde tiene que ser. Entonces, el tipo de cambio de mercado es por definición el tipo de cambio de equilibrio. Y se iguala con la oferta de divisas y la demanda de divisas. Entonces, cuando no existe flujo internacional de capital, un déficit en cuenta corriente, va a significar que la moneda nacional va a estar sobrevaluada. Es decir, cuando no existe flujo internacional es una economía cerrada. Y eso va a ser posible si el Banco Central interviene en el mercado de divisas vendiendo moneda extranjera de la Reserva Internacional. Entonces, con un tipo de cambio fijo, la venta que tiene que hacer el Banco Central tiene que ser exactamente igual al exceso de la demanda de divisas, es decir, para poder satisfacer la cantidad de divisas que realmente se necesita. Y esa intervención puede durar toda vez que el Banco Central pueda mantener vivas las reservas. Mientras que la reserva pueda hacer eso. Cuando se agoten, ya no voy a poder hacer eso. Y no hay otra opción que devaluar la moneda. Y obviamente eso es mucho más desventajoso. Entonces la tentación de mantener una moneda sobrevaluada, por ejemplo, paridad del dólar peso 1:1, es que uno tiene que vender la reserva, o sea, se tiene que despojar de recursos con la esperanza de que la dificultad en cuenta corriente sea algo pasajero, que solamente va a durar un tiempo. Eso es lo que se espera, o por lo menos piensa el gobierno que va a ser así, entonces procede de esa manera, tratando de solucionar un problema que tiene un impacto internacional,
no es local. Y eso muchas veces es de doble filo. Doble filo. No es muy recomendable. Entonces es mejor suavizar las variaciones que van a tener la oferta y la demanda de la divisa y hacer frente a lo que vendrá realmente y prepararse en caso de que no se pueda mejorar. Ok. Entonces, una sobrevaluación hace que se reduzca una sobrevaluación hace que se reduzcan las reservas internacionales, la demanda de importaciones aumenta, la demanda de exportaciones se reduce. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no refleja el precio que tiene que reflejar en el mercado y hay un déficit en cuenta corriente. ¿Por qué? Porque tengo mayor importación que exportación y la tasa de interés sube, o sea, todo es más caro. Lo que se da como resultado un exceso de demanda, de divisas porque está más barato de lo que debe ser, por ejemplo. Y eso implica un déficit en la cuenta corriente. Ese exceso de demanda de divisas implica eso, lo cual no es muy sano mantenerlo. ¿Por qué? Porque reducen las reservas internacionales hasta terminar. Entonces, si el Banco Central no interviene, el exceso de demanda de divisa va a hacer que el tipo de cambio llegue a su nivel de equilibrio. Y va a suceder lo contrario en caso de que exista un superávit en cuenta corriente. Un exceso de oferta va a tender a bajar el precio del dólar y va a provocar una apreciación de la moneda nacional. Para mantener una sobrevaluación, el Banco Central tiene que comprar dólares en el mercado y va a aumentar su reserva para mantener una subvaluación, así por debajo. Entonces, en el régimen de tipo de cambio fijo, el tipo de cambio de equilibrio iguala las exportaciones de bienes y servicios con las exportaciones. Es decir, equilibra la cuenta corriente. Si el tipo de cambio se aleja del nivel de equilibrio, la autoridad monetaria tiene dos opciones. Devaluar la moneda en caso de déficit o revaluar en caso de superávit, o mantener el tipo de cambio fijo con la idea de que el Banco Central trate de intervenir en el mercado de divisas, y vendiendo divisas en caso de déficit y comprando en caso de que hay superávit. Entonces interactúa el Banco Central en ese afán de generar un equilibrio artificial, por decirlo así. Entonces tendríamos este resultado. Si hay un tipo de cambio fijo, lo que se tiene que hacer es siempre igualar y se equilibra por cuenta corriente. Eso significa que va a haber un exceso de oferta, lo cual va a ser un superávit en la cuenta corriente, porque va a haber mucha oferta de bienes y servicios, etc. Y eso va a hacer que el tipo de cambio tienda a subir, pero va a tener que generar una posición artificial en caso de que sea un tipo de cambio fijo. Entonces la intervención del mercado cambiario tiene sentido solo si existe alguna perturbación que provoca un desequilibrio en la cuenta corriente y tiene que ser desde el punto de vista transitorio. ¿Por qué a veces los gobiernos acuden a las devaluaciones de divisas? Bueno, y para equilibrar con la cuenta corriente, obviamente. Si hay un déficit en cuenta corriente, y eso es constante, y no se puede financiar por los métodos normales, superar en la cuenta capital, por ejemplo, la única manera de restablecer el equilibrio externo es devaluando la moneda. Porque tengo muchas importaciones y no puedo tener muchas exportaciones y tengo que bajar el precio de los bienes exportados para que quiera comprar más.
Entonces esa devaluación es una medida extrema que se adopta después de haber agotado todo lo que se puede agotar. Cuando, por ejemplo, el déficit en cuenta corriente ya no es posible sostener, existe una reserva internacional muy baja y no hay créditos. Entonces el objetivo que se busca con la devaluación es reducir las importaciones y aumentar las exportaciones. Y entonces se construye un equilibrio en la cuenta corriente. Lo malo es que se devalúa también, lo malo es que esa devaluación también genera efectos colaterales. Por ejemplo, esa devaluación, si bien hace una reducción de las importaciones y un aumento de las exportaciones, el poder adquisitivo de las personas se reduce bastante. Ahí hay que entender que la devaluación es un acto económico político. Se anuncia un porcentaje de evaluación, la autoridad monetaria debe estar segura de ese porcentaje, porque después ya si vuelve a hacer tener que evaluar va a ser un golpe mayor. Y eso va a hacer que se equilibre la cuenta corriente como estábamos diciendo. El cálculo del porcentaje eh, no es algo sencillo. Se tiene que tener en la cuenta cómo reacciona la cuenta corriente al cambio de la paridad de la moneda, es decir, ver un poco la elasticidad de la moneda respecto al precio. Entonces, para que sea eficiente, para equilibrar la cuenta corriente, va a depender de la elasticidad de la oferta y la demanda. Entonces, la elasticidad de la divisa con respecto al tipo de cambio, básicamente, es el aumento porcentual del valor de las exportaciones como consecuencia de una devaluación de una moneda. ¿Qué es lo que es la elasticidad? Vamos, esto para entender. La elasticidad básicamente es el cambio que tiene la oferta o la demanda respecto al precio, en este caso el tipo de cambio. Aquí tenemos la oferta. Entonces, ¿cuál es la elasticidad de la oferta de divisas? Depende de su nivel de inclinación. Aquí yo tengo, vamos a suponer que esto es 1, esto es 2 y esto es 3. La misma cosa aquí. 1, 2, vamos a ponerlo así. 2, 4, 6, 8. 8. Okay. Mi oferta tiene una inclinación. Entonces, si esto es el tipo de cambio y esto es la cantidad de divisas. Entonces, si el tipo de cambio está en este nivel, hay dos cantidades de divisas. Hay dos cantidades de divisas. ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube en una unidad? El tipo de cambio sube en 2. Significa que 2 dividido 4 es 0,5. Y eso significa que el tipo de cambio varía en 0,5 a medida que, es decir, el tipo de cambio aumenta si el tipo de cambio aumenta en 1, la cantidad ofertada aumenta en 2. Eso significa el doble. ¿Qué pasa si la pendiente de la curva de oferta cambia? Para si la pendiente de la curva de oferta cambia. Vamos a ver. Vamos a hacerlo más empinado. Así. Entonces, vamos a ver que empiece en el mismo lugar. Así. Esa sería la nueva curva de oferta. Aquí tenemos una pendiente menos empinada. Vamos a ver este. Si el tipo de cambio aumenta, está en 1, el tipo de cambio es prácticamente 2.
Si aumenta en 2, el tipo de cambio aumenta en 1. Es decir, la cantidad es menos elástica. Es decir, cuanto menos inclinada está la curva, hay menos elasticidad. Cuanto más inclinada está la curva, hay más elasticidad. Con una pequeña variación del precio, en este caso de la divisa, el tipo de cambio, va a hacer que la cantidad ofertada o demandada de la divisa cambie bastante. Si sube, la oferta va a cambiar a 7 por ahí. Sube menos de 1, cambia a 7. Es decir, cambia la elasticidad. Eso es cuando se explica. Entonces, si se quiere hacer una devaluación, el nivel de devaluación depende de la elasticidad. Ese porcentaje va a depender de ese valor de la elasticidad. Para poder determinar cuál es realmente el porcentaje que va a responder al nivel de tipo de cambio que uno quiere, porque depende de la cantidad ofertada y demandada. Eso es lo que explica ahí, para saber cuánto va a ser el porcentaje de devaluación o depreciación. Muy bien, con eso se explica la decisión del gobierno para fijar su porcentaje de variación del tipo de cambio en caso de economía cerrada. Luego tenemos el concepto del gasto interno. Gasto interno y el tipo de cambio. Lo que refiere al gasto interno, lo primero que hay que ver es la evaluación. ¿Para qué la evaluación o para qué se hace una evaluación en caso de necesidad de eliminar el déficit de cuenta corriente? ¿Qué quiere decir si tengo mayor importación? Entonces se tiene que acompañar con una reducción del gasto interno. ¿Por qué? Porque tengo mayor importación, tengo que gastar menos, voy a tener menos productos para que no sea inflacionario. Al revés sucedería cuando el país desea aumentar el gasto interno sin incurrir en un déficit de cuenta corriente, necesita devaluar su moneda para que la exportación sea más incentivada. En cambio, una reducción del gasto interno va a hacer posible que la revaluación de la moneda se logre. Entonces, si todo se mantiene constante, aumentar el gasto interno puede desplazar la curva de demanda de importaciones hacia la derecha. O sea, la demanda de divisas va a desplazar hacia la derecha. Esto vaya hacia arriba. Vamos a ver este gráfico. Esto va a ir hacia acá. Va a aumentar. Eso es lo que quiere decir. Y entonces cuando aumenta la demanda agregada, va a aumentar también los ingresos de la población y por ende los gastos en todo tipo de productos, incluyendo los importados. Entonces se puede aumentar incluso el gasto de las importaciones, que podría ser mucho más rápido que el gasto total, entendiendo que la demanda de productos extranjeros es más elástica respecto al ingreso de las personas. Combustible, por ejemplo, o productos importados. Yo puedo sustituir rápidamente esos productos. Entonces, si el tipo de cambio es compatible con el equilibrio de cuenta corriente, lo que vamos a tener que aplicar son políticas fiscales y monetarias expansivas para aumentar el ingreso nacional. Y eso va a hacer que aumente la demanda de importaciones y el tipo de cambio. Y eso va a equilibrar nuevamente el mercado, llevando a un equilibrio de la demanda de importaciones respecto al tipo de cambio. Si todavía el tipo de cambio sea fijo, eso va a hacer que ese equilibrio se convierta en un déficit de cuenta corriente. Y para poder restablecer el equilibrio, el tipo de cambio tiene que subir. La moneda nacional se tiene que depreciar. Cuando hay políticas expansivas, es decir, aumenta la transferencia, se reduce la tasa de interés, puede que la oferta de exportaciones se reduzca y eso va a hacer que la
curva de exportaciones también se desplace hacia la izquierda, o sea, esto se vaya hacia arriba, esto se vaya hacia acá, hacia acá, hacia la izquierda. Y eso va a hacer que eh, fortalezca la depreciación de la moneda nacional. Entonces, para poder comprender mejor el análisis de cómo impactan las políticas, básicamente aumenta la demanda agregada y no afecta las exportaciones. Y sucede lo contrario cuando hay políticas restrictivas. Se reduce el gasto interno, se desplaza la demanda de importaciones, disminuye el porcentaje de evaluación para poder establecer el equilibrio del mercado interno. Entonces, para tener en cuenta algunos factores que inciden, que pueden mover la demanda de importaciones a la izquierda, es decir, la demanda de importaciones a la izquierda, o sea, reducir la demanda de importaciones, tiene que haber una disminución del ingreso nacional, o sea, del PIB, que se da por razones cíclicas, que se reduce por política fiscal o monetaria, un incremento del ahorro interno, que se produce o que reduce el gasto interno sin necesidad de reducir el PIB, mayor competitividad de los productos nacionales y mejoramiento de los términos de intercambio. ¿Qué quiere decir eso? Que haya mayor exportación que importación. También tiene que haber una menor inflación y un aumento de las barreras proteccionistas del mercado local. Todo eso va a hacer que la curva de importaciones tenga un efecto, dependiendo de su elasticidad, se va a sentir en el tipo de cambio. Entonces, allí volvemos a lo que es la participación que tiene la economía nacional respecto al coeficiente de los términos de intercambio. A medida que las exportaciones suben, el tipo de intercambio va a ser mejor. Y allí hay otro concepto que hay que adicionar a nuestro conocimiento, que tiene que ver sobre la participación del comercio internacional respecto al coeficiente de interdependencia. Y básicamente este coeficiente mide el volumen de comercio exterior y el Producto Interno que se expresa en dólares o en moneda nacional, que sería igual a exportaciones más importaciones, dividido la producción. Entonces, el tipo de cambio sería el precio de la divisa extranjera en términos de moneda nacional. La moneda nacional o la cantidad de moneda nacional que se necesita para comprar una divisa. Una divisa sería una moneda convertible en cualquier otra moneda. Y allí tendríamos la definición de lo que es el tipo de cambio. Lo que hay que ver bien es que el tipo de cambio se determina por la oferta y la demanda. Y el mercado es que define el nivel de tipo de cambio. Y eso lo vamos a ver de los factores que inciden en la cuenta corriente y de los factores que inciden en la cuenta de capital. Y allí vemos, recapitulando, ¿no? Que los factores que inciden en la oferta son las exportaciones de bienes y servicios, las remesas de los ciudadanos, la intervención del Banco Central y las entradas netas de capital. Y eso va a hacer que la oferta de divisa, obviamente, se reduzca. ¿Por qué? Porque hay
perdón, aumente y la divisa, el precio del tipo de cambio se reduzca. No sucede lo mismo con respecto a la oferta. Ahí las importaciones de bienes y servicios, eso hace que la demanda cambie, la intervención del Banco Central y la salida de capital. Si aumenta la demanda, el tipo de cambio también va a aumentar. Entonces, de cualquier posición, lo que realmente incide en el tipo de cambio son la oferta y la demanda de ambos. Eso determina en el mercado de divisas, en un mercado libre fluctuante, el tipo de cambio final. ¿Cuándo se produce el equilibrio? Cuando la oferta es igual a la demanda. Y allí se produce el equilibrio. ¿Se puede dar desequilibrio? Sí, se puede dar. En caso de que haya mayor demanda de importaciones, eso va a hacer que la demanda de divisa aumente y va a aumentar el tipo de cambio también, que serían los efectos que ya estamos viendo. Una forma de medir la posición internacional es los términos de intercambio. Estos términos de intercambio lo que permite es observar qué tanto o qué posición tiene el país respecto a las economías externas, es decir, qué tanto se importa y qué tanto se exporta. Entonces, los términos de intercambio va a ser el índice de precios de exportaciones dividido los índices de precios de importaciones. Si esto es igual a 1, quiere decir que hay equilibrio. Si es mayor a 1, hay mayor exportación y viceversa. Eso me va a ver si se necesita devaluar o sobrevaluar, depreciar o apreciar la moneda. En este caso, la divisa. Según los términos de intercambio. Así también, el, vamos a ver lo que tenga que ver sobre el mercado interno. O sea, ya vimos todo lo que tenga que ver sobre el mercado interno. No, hay que recalcar también que cualquier variación o intervención que se va a hacer en el tipo de cambio depende de la elasticidad. Cuanto más elástica, cualquier variación del tipo de cambio va a afectar mucho más a la oferta o demanda de divisas. En el mercado interno, o lo que tenga que ver con el gasto interno, habíamos dicho que eh, para poder tener o hacer una evaluación que elimine el déficit, también se tiene que reducir el consumo interno o el gasto interno. ¿Por qué? Porque va a haber menos importación y se tiene que reducir también la cantidad de bienes ofertados y eso va a hacer que se tenga que reducir el gasto interno. Si se mantiene todo lo demás constante, un incremento del gasto interno va a hacer que se desplace la demanda de importaciones y eso nuevamente va a aumentar la demanda de divisas. Por lo tanto, si se quiere reducir el déficit, también se tiene que reducir el gasto interno. Para reducir el déficit de cuenta corriente, básicamente hay que disminuir el ingreso nacional, hay que hacer un incremento del ahorro interno, mayor competitividad y mejorar los términos de intercambio, la inflación interna tiene que mejorar y el aumento de las barreras, o sea, tengo que proteger mi mercado interno. Y hay una forma también de observar eso, que es el coeficiente de interdependencia, que lo habíamos mencionado también. Este coeficiente de interdependencia lo que permite ver, que está aquí, es que tanto las exportaciones e importaciones incide en el producto. Entonces, si las importaciones e exportaciones es de 10 y el PIB es de 100, tengo un 0,1%, 10% de, de dependencia de las importaciones e exportaciones del mercado externo. Entonces, si aumentan las exportaciones a cualquier nivel de tipo de cambio, un mejoramiento de los términos de intercambio va a ser una alza del precio del dólar. Mayor demanda externa de producto nacional va a hacer que
se provocan cambios tecnológicos porque se tiene que producir más. Si hay contracción en el mercado interno, va a haber una recesión cíclica. Y si hay acuerdos internacionales, obviamente se va a lograr apertura de mercados. O sea, ahí se toman decisiones respecto a esa variable también. Ok, eso sería entonces eh, lo que tenga que ver sobre el mercado, la balanza de cuenta corriente. Sobre la cuenta de capital, lo que incide realmente es la entrada y salida de capitales. Si entra capital, hay un superávit en la cuenta de capital y hace que desplace la oferta de, de exportaciones y entonces se aprecia la moneda nacional. No así en el caso de que salga capital, todo lo contrario, eh, se va a depreciar la moneda nacional y se va a apreciar la- el tipo de cambio. Entonces aquí lo que hay que evitar es que la moneda nacional se sobrevalúe, mantener el tipo de cambio fluctuante, hay que hacer una esterilización de entrada de capitales y obviamente tener una reforma del sistema impositivo, atendiendo que eso va a hacer que se consolide cada vez más el posicionamiento que tiene el relacionamiento internacional. Y esto obviamente está ligado a la reserva internacional de que sea suficiente para hacer frente a las especulaciones. Ok, ahí tenemos un repaso generalizado de lo que es, mejor dicho, un vistazo generalizado de lo que es el mercado de divisas respecto a la combinación o cómo se explica la posición del mercado de divisas respecto a la balanza de pagos. Entonces, en la clase que viene vamos a eh, redondear este tema del tipo de cambio sobre lo que realmente hace o cómo funciona eh, el mercado cambiario, a modo de poder conocer exactamente al final cómo se calcula ciertas cosas que tienen que ver con esto. O sea, vamos a empezar a diseñar todo lo que es el, los instrumentos del mercado de divisas. Ok, entonces por esta jornada lo terminamos aquí. Que tengan un buen resto de semana.